Aquí estamos de nuevo. ¿Qué hora es? Son las 11 menos 5, más o menos. Y ahora vamos a hablar de seguridad en las viviendas por esos incendios que ha ocurrido y que siguen ocurriendo, por desgracia, invierno tras invierno, con los braseros, con la calefacción, con el gas, con todas esas cosas. Sí, que decíamos ayer con Ángela Moreno en el repaso de la actualidad que el año pasado, 2011, nos dejaba más de 100 muertos en toda España. Juan Antonio Carrera, muy buenos días. Buenos días. Vamos a dar consejos para que no pase esto y si pasa, para salir indemne. Efectivamente, el año pasado tenemos que partir de esos datos iniciales. Son más de 100 personas las que han fallecido en el interior de su vivienda a consecuencia de un incendio que en la mayoría de las ocasiones se puede controlar. Sin embargo, la cifra también es inferior a la que había en el año 2010, ¿no? Eran 160 y algo las personas fallecidas. Casi todos son personas mayores siempre, sí, ¿no, Juan el Antonio? perfil de la persona que desgraciadamente fallece en un incendio o que generalmente suele tener este tipo de descuido es de una persona mayor, de la tercera edad, y que se produce también en periodos de frío, en periodos invernales. Claro, cuando ponemos las calefacciones, vamos a empezar hablando, por ejemplo, de esta estufa de gas que tiene mucha gente en casa, que sí que calienta, pero que tiene que tener pues una cierta ventilación. Sí, las estufas de gas, los braseros, los calefactores de gasoil, todo este tipo de aparatos calientan la casa efectivamente, pero también son sumamente peligrosos y hay que prestarle especial atención. Lo que no se puede hacer es dejarlos descuidados, dejarlos encendidos cuando vamos a abandonar ese habitáculo, ¿no? Esa ¿Dónde sala. ubicarlos? Es importante que no estén cerca a lo mejor de una cortina, que pueda volar y prender. Sí, la cuestión es que hay que separarlos, como bien dices, de aquellas zonas que tienen telas cercanas, ¿no? Por lo tanto, les va a hacer más difícil que en caso de descuido pueda prender. Pero siempre mantenerle la atención y no dejarlo descuidado, no abandonar la sala dejando ese brasero encendido, pensando erróneamente que no puede pasar nada y bueno, en la mayoría de las ocasiones, como se viene viendo en las noticias, pues hay personas que fallecen consecuentemente por eso, porque lo descuidan y ante un incendio que se ha generado, después ya es tarde como para reaccionar. ¿Cuáles son los sistemas de calefacción más peligrosos en este aspecto? Bueno, los que están relacionados con los sistemas de gasoil, los que tienen los que pueden arder, ¿no? Ante un descuido, ante un escape de gas, ¿no? Y puede haber una fuente próxima. Son quizás los más peligrosos. Pero los escapes de gas, el problema suele ser más bien la intoxicación por el gas más que el incendio, ¿no? Es más frecuente. Sí, así es. En los incendios no solamente el peligro, son dos los peligros que pueden ocurrir. No solamente el peligro de morir o de sufrir graves lesiones por el fuego, sino también la más inminente, que es por intoxicación, por inhalación de humo, por esta muerte dulce que de se gas. llama también. También se puede incorporar cuando hay un escape de gas que no nos hemos dado cuenta, ¿no? Y bueno, y luego se produce la muerte porque hemos estado inhalando ese gas silenciosamente. Pero en el caso que estamos comentando es cuando se origina un incendio, ahí tenemos dos fuentes principales de peligro. La primera por inhalación del humo tóxico, que es el más inmediato que nos puede hacer perder la conciencia, nos puede hacer que nos desmayemos y consecuentemente que vayamos a morir por inhalación de En ese caso, ¿qué aconsejan, Juan Antonio? Porque hemos oído muchas veces poner una toalla húmeda en la boca, agacharnos para ir por debajo si podemos del humo, intentar escapar. Lo primero y lo que más hay que recordar es la prevención de incendios, llevar a cabo una serie de medidas de seguridad que son mínimas, siempre mantener la atención, no descuidar, sobre todo y muy importante, cuando hay niños, vigilar que no estén cerca de esas fuentes que son conflictivas, no dejarles cerillas, no dejarles los mecheros, todo este tipo de cuestiones, tenerlas controladas. Pero una vez que se ha originado el incendio, como generalmente ocurre, que es por un descuido, por una negligencia, a excepción de los cortocircuitos que también producen incendios, pero generalmente es por el descuido con una fuente de calor, ¿no? Con una fuente, con un radiador, con un calefactor, etcétera. En esas circunstancias, cuando se ha originado el incendio, lo primero que tenemos que pensar es en buscar la vía de escape.
no en ponernos inmediatamente a avisar a los bomberos o tratar de resguardar nuestros objetos personales. Pero lo primero es salvar la vida. Pero hay mucha gente que sí que intenta apagarlo al principio, es decir, se produce un fuego y a lo mejor la primera inercia que la tenemos primera inercia sería echarle agua. Claro, echarle agua. En un incendio de escasa consideración, por supuesto. En un incendio de una gran consideración donde ya está ardiendo el habitáculo y donde difícilmente se va a poder apagar, es impensable. Mejor salir por patas. Exactamente. Pero sí, si el incendio es leve, si se acaba de originar hace pocos segundos, hace pocos minutos, tratar de apagarlo, por supuesto. Pero cuando pensemos nosotros que podamos de apagarlo controlarlo, podemos meter la pata, porque si el incendio está provocado por un cortocircuito, por ejemplo, echarle agua no sería la mejor opción. No echarle agua nunca, por supuesto. Por eso decía, recordar siempre las mínimas medidas de seguridad, buscar, porque hay muchísima información de los consejos básicos que hay que llevar a cabo para la prevención de incendios en la vivienda. Pero como comentábamos, una vez que se produce el incendio, tratar de huir por todos los medios, de salvar a las personas que hay en la vivienda y de proteger la integridad y la vida. ¿Cómo se hace? Cuando el fuego, el humo, es nuestro principal enemigo y por lo tanto tiende a subir, a estar por la altura. Por lo tanto es aconsejable hacer la evacuación gateando, a gatas, ¿no? Por el suelo. Buscar proximidad a las paredes, ¿no? Hacerlo en la proximidad a las paredes. ¿Y eso por qué? Si hay, para protegernos del fuego que pueda haber en el centro de los aparatos próximos que podamos tener por allí. Pero principalmente, si... Y no abrir las ventanas, dicen. No, porque al entrar entonces el oxígeno entra en contacto con el fuego y entonces puede producirse la explosión efectivamente. Si el fuego está muy extendido, si tenemos la salida difícil, vamos a tener que tratar de proteger o bloquear las ranuras que hay en la parte inferior de las puertas. Aislar de algún modo el sitio donde se ha producido el incendio. Y también es muy importantísimo buscar prendas para poder protegernos de la respiración empapada a ser posible. Tratar de huir con una prenda, una camiseta, una toalla, etcétera, y si está empapada en agua, muchísimo mejor. En el caso de que nos alcance el fuego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sabemos que es muy difícil mantener la calma, obviamente, y sobre todo si estamos nosotros mismos con nuestra ropa incendiada. Aquí el consejo es rodar sobre sí mismo. Rodar en el suelo, lanzarse al lo suelo que vemos en las películas y rodar muchas sobre veces. sí mismo. Y bueno, si recordamos una serie de medidas de seguridad, unos consejos básicos, la verdad es que podemos hacerle frente a un fuego y que desgraciadamente no se produzcan las víctimas que se están produciendo. Juan Antonio, aquí hemos hablado muchas veces del timo este de que se hacen pasar por el revisor del gas. Sí. Y precisamente una de las precauciones sería revisar todas estas instalaciones muy bien. Un falso revisor del gas que te cambia a lo mejor alguna pieza y te la cobra bien cobrada sin ser, podría ser un riesgo para nuestra vivienda, para nuestra salud. Deberíamos de llamar luego, si nos damos cuenta que hemos sido víctimas de un timo de este tipo, llamar de verdad a la instalación para que revisen qué es lo que han hecho ahí. Evidentemente, ahí sí que estamos ante un delito de estafa de una persona que falsamente no ha hecho una instalación chapuza y que no guarda ninguna medida de seguridad. Lo primero que tenemos que hacer es, si detectamos que hemos sido estafados, denunciarlo y ponernos en contacto con un instalador oficial autorizado para que revise esa instalación, porque es que por un lado tenemos que nos han estafado, pero por otro lado tenemos una fuente de peligro muy directa y es una mala instalación que no sabemos en qué condiciones se encuentran las gomas, etcétera, etcétera. Juan Antonio, otro problema que, sin salir de la cocina, cuando estamos haciendo algo y el aceite prende, por ejemplo, que hay mucha gente que erróneamente echa agua. No hay que echar agua ahí a ese aceite, ¿verdad? No, echar agua no, tratar de taparlo con alguna... Un trapo, por ejemplo, alguna manta, con algún trapo, alguna o la tapa alguna de la prenda. sartén. Sí, tratar de que el fuego no se eleve por todos los medios, pero nunca echarle agua, porque lo que estamos haciendo es extenderlo. Y al hilo de este consejo, una cosa muy recomendable es no dejar el mango de la sartén que salga para el exterior. Sobre todo también si hay niños, pero habiendo personas mayores o habiendo personas adultas normales también, porque pasas por al lado, vas con el estrés, no te das cuenta y tiende a golpear con el brazo el mango de la sartén y esa sartén se cae al suelo y ahí es donde se produce. Si hay, claro. Efectivamente. Y otra de las recomendaciones que nos la daban los cocineros es no tener la campana encendida de extracción de humo si vas a flamear, por ejemplo, que suele salir una llama que por la extracción podría... por el efecto llamada que hace el aire en esa ecuación. Y tiende a subir la llama y a producirse el incendio en este caso, claro, efectivamente. La cuestión es siempre... mantener la calma. Mantener la calma, si es posible, ante un incendio. Que no se produzca el incendio,
es lo ideal, tratar de llevar a cabo una serie de consejos, de recomendaciones previas, bueno, y extremar las precauciones cuando hay niños. Al hilo también de cuando hay niños, no está de más que simulemos, que planeemos con ellos una evacuación en caso de incendio para que ellos estén preparados, estén prevenidos. Bueno, en los centros escolares se viene haciendo y los que no lo hagan pues deberían de hacerlo. Simulacros de incendio para ver cómo se mantiene la calma y cómo se produce la evacuación. Lo que sí hay que hacer muchas veces en los edificios, a lo mejor, es localizar, esto viene muy bien para los padres, y enseñar a los niños dónde están los extintores. Sí. Porque muchas veces no sabemos dónde están, lo vemos al pasar, sí, aquí está, pero no... las salidas de emergencia, de las escaleras... A eso me refiero en ese simulacro. Nosotros tenemos que estar preparados para si hay un incendio real, estar en condiciones todos los miembros de la familia de reunirnos en un tiempo determinado, en un punto concreto, que va a ser en el exterior de la vivienda. Por lo tanto, hacer ese simulacro para que los niños, nosotros salir de la vivienda y ver si los niños responden como nosotros los hemos entrenado, gateando, no poniéndose de pie, buscando las paredes para salir al exterior. Pero un simulacro de ese tipo debería estar guiado por alguien que sepa, porque realmente con 4 consejos que escuchemos hacerlo nosotros, yo no me atrevería a decirle a mis hijos cómo tienen que salir de un incendio. Si recordamos los consejos básicos, desde luego que van a ser mucho más importantes que el niño lo sepa. Que el niño sepa cómo tiene que salir, o unos consejos básicos para salir de la vivienda en caso de incendio, va a ser mucho mejor que si el niño se encuentra con un fuego directamente que no tiene absolutamente ninguna idea de lo que tiene que hacer. Si sabe dónde están los extintores. Que es el menos común de los sentidos, por otra parte. Bueno, no, pero claro, según quién nos dicen por aquí, por el pinganillo. Bueno, Juan Antonio, otro consejo que podemos dar, por ejemplo, cuando se produce el fuego, como hablo de la sartén, si hablamos, por ejemplo, de una cortina, en este caso sí tendríamos que usar agua o siempre lo primero es el extintor. Bueno, si nosotros tenemos en nuestra disposición el acceso a un extintor, desde luego es el más indicado. Prender la cortina con el extintor de antiincendio para tratar de apagarla, y por todos los medios también, si podemos desprender la cortina y arrojarla hacia el suelo, pues mucho mejor, para que no suba hacia la parte superior del habitáculo. Bueno, muy bien, pues muchas gracias, Juan Antonio Carreras. Pues gracias a vosotros. Intentaremos prevenir antes que tener que... En un incendio sabemos que es muy difícil mantener la calma, sabemos que es una situación incontrolada y muy peligrosa, el fuego es nuestro mayor enemigo, pero sin embargo, seguir una serie de consejos básicos, recordarlos y tratar de mantener la calma. Cuando hay un incendio, os aseguro que se salvan muchas vidas así, desde luego. Muchas gracias, Carri. Yo me voy, os dejo aquí. Venga, vamos a seguir repasando. Voy a seguir viendo el maquillaje de carnaval, que ya va cogiendo cuerpo de carnaval este maquillaje.